todas. Vamos a empezar el acto de esta tarde, que está enmarcado dentro de la sección de salud y sociedad que tenemos en el Ateneo. Y como sabéis, esta tarde tenemos un invitado especial, aunque constante a lo largo de la historia de este Ateneo, que nos va a hablar de un tema que nos interesa a todos porque todos estamos expuestos a la misma situación. Bueno, como sabéis, nuestro invitado es Nicolás Olea, que aunque es una persona muy conocida en muchos ambientes de la ciudad, por si hubiera alguien que aún no lo conoce, voy a hacer una rápida descripción de su perfil académico. Actualmente Nicolás es profesor de mérito de la UGR. Él ha sido hasta hace poco, de manera activa, catedrático de la Facultad de Medicina en el Departamento de Medicina y Radiología. Bien, como buen académico, ha cubierto distintas facetas en su carrera profesional. Por una parte, la carrera docente, no sé cuántos miles de alumnos han pasado ya por ti, porque aparte de la Facultad de Medicina, que era de alguna manera su ambiente natural, también ha participado y sigue participando, acaba de decirme, en actividades docentes en grados como salud ambiental, nutrición, etc. Es decir, ha tenido bastante actividad docente. Aparte de la docencia, Nicolás también ha contribuido a la gestión universitaria en distintos aspectos, entre otros, por ejemplo, fue durante 6 o 7 años jefe del departamento de radiología, pero su contribución más importante en este aspecto de la gestión fue el papel fundamental, pero fundamental de verdad, en el inicio, el desarrollo, el reconocimiento, etcétera, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, que el año pasado cumplió ya 10 años de existencia. En ese acto fue reconocida la labor de Nicolás en el instituto. Pero quizás la actividad por la que Nicolás es más conocido es por su actividad investigadora. Nicolás ha liderado en los últimos 25 o 30 años un grupo de investigación sobre salud y medio ambiente y salud. Como digo, ha sido un grupo del cual tuvimos una prestigiosa... ¿Te puedes sentar, Jenny? No, sí. Siéntate. Bueno, gracias. Digo que formó un grupo muy importante de salud ambiental y medio ambiente. Especialmente él se ha dedicado casi toda su carrera profesional al estudio de lo que se conocen como disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son unos componentes fabricados por el hombre, es decir, no son naturales, que de alguna manera alteran nuestro sistema endocrino, nuestro sistema hormonal. Eso especialmente es problemático, como luego seguramente comentará, la mujer. Bueno, pues fruto de ese trabajo, pues Nicolás ha dirigido más de 50 tesis doctorales, tiene más de 300 y no sé cuántos artículos científicos en revistas de mucho prestigio, y para los que sois universitarios, especialmente los que seáis de ciencia, os diré que tiene un índice H, lo he mirado esta mañana, de 83.
Eso es una cosa extraordinaria. Eso significa que tiene al menos 83 artículos que han sido citados al menos 83 veces. Eso, ya os digo, no debe haber muchas personas en la UGR que tengan bueno, en la UGR no, en otros sitios sí. Bien. Bueno, el trabajo de Nicolás es una investigación multidisciplinar, por definición, donde intervienen biólogos, químicos, médicos y también su trabajo tiene mucho que ver con la epidemiología y la bioestadística. Entonces, Nicolás, que siempre ha sido una persona muy curiosa en el mejor sentido de la palabra, pues notó que le faltaba cierta formación en estas dos disciplinas, estadística y epidemiología. Y para mi sorpresa, un día apareció por la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde yo he trabajado casi toda mi vida, y apareció como alumno para hacer un curso que yo he dirigido en la escuela durante aproximadamente 20 años. Bueno, pues en ese curso fue un curso de verdad que especial y tengo buenos recuerdos. Y uno de ellos os lo quería enseñar, que no sé si tú te acuerdas, Nicolás, de esto. El señor que veía a la izquierda. Un viaje de fin de curso. Hicimos un viaje de fin de curso, nos escapamos un fin de semana largo a Marrakech. Y ahí lo tenéis a Nicolás y a dos compañeros, José Manuel y Javier, inmunólogo, en la terraza de un cafetín en la plaza de la FNAC en Marruecos. Bueno, aparte de eso, 2003, 2005, eso no es nada. No. Bueno, tengo que decir también que en ese curso, Nicolás, en ese curso yo tenía la costumbre de hacer con los alumnos, que aquí hay alguna alumna que también gozó de esa historia, que era hacer alguna actividad fuera de la docencia. Y íbamos todos los años a hacer una visita guiada a la Alhambra. Bueno, pues el año en que Nicolás fue alumno del curso, el guía de la Alhambra fue el día que nos enseñó la Alhambra, fue Nicolás. Pero no solamente eso, me sorprendió mucho lo que conocía de Marrakech. Sí, aquí no pasaba. Te recuerdo. Bueno, pero especialmente Nicolás está hoy aquí con nosotros por su labor de divulgación científica. Nicolás es una de las personas que piensa, y yo estoy de acuerdo con eso, que casi es un deber de cualquier científico rendir cuenta a la sociedad del trabajo que hace. Y Nicolás es una persona de la que lleva haciendo esto, no ahora, que de alguna manera tiene bastante crédito eso de hacer ahora divulgación, pero hace 20, 30 años de alguna manera estaba bastante desacreditado, por lo menos en muchos aspectos de la ciencia. Bueno, pues Nicolás lleva haciendo esto mucho tiempo. El otro día estaba mirando en YouTube algunos vídeos que aparecen y hay vídeos de Nicolás que tienen más de 300.000 visualizaciones. No sé si tú la miras. No voy a poder, me he mudado, me he pasado de Facebook a Instagram. De Facebook es de pureta y me dice, acabaré en TikTok. Pero si tienen menos de 16 años ya no te veo. Sí. A ver, Bueno, pues dentro de esa labor de divulgación,
Nicolás tiene escritos 2 libros, uno que ha publicado este año pasado, ahora está en la segunda edición, ¿no? Así es. Que es el libro que vamos a presentar hoy y del que él nos va a hablar, que como sabéis es 80 recomendaciones para evitar los tóxicos. Es un libro que dejo en el coche, muy ameno, un libro, una edición que a mí me ha encantado, porque es un libro muy fácil de manejar y tiene como, aparte del prólogo, la bibliografía y los agradecimientos, el libro está estructurado en 2 partes. Por una primera parte, que es quizás la parte más académica del libro, donde se describe el problema general de la disruptores endocrinos y tanto de los micro como de los nanoplásticos. Esa primera parte, ya os digo, un poco más académica, donde define los disruptores más conocidos, etc. Y la segunda parte del libro, que es donde aparecen las 80 recomendaciones que propone para evitar la exposición tan grande que tenemos a los plásticos. Bueno, pues son 80 recomendaciones, como digo, que se pueden leer esa parte del libro, no hay que leerla de manera continuada, puede saltar de uno a otro, y la verdad que está escrito en un tono muy divertido, por una parte, y por otra parte como muy familiar. Es decir, leyendo el libro te da la sensación de que Nicolás te está hablando a ti personalmente, ¿no? Bueno, pues en ese libro ilustra cada una de las recomendaciones y muchos datos curiosísimos. Por ejemplo, esto de la primera recomendación que nos hace es que disfrutemos del lujo que tenemos todos de tener agua corriente en nuestra casa. Es una agua buenísima, porque Nicolás, como el agua viene envasada en plástico, pues de alguna manera él rechaza ese consumo. Pues dentro de esa recomendación habla, y fíjense que si lo pensamos un poco parece ridículo, pero lo seguimos haciendo, de que el agua corriente, el agua de grifo, nos cuesta aproximadamente 2 euros los 1000 litros. 1000 litros, 1,5 euros son más baratos. Sí. Cuando una botellita de medio litro pagamos 1 euro y dependiendo de dónde lo compre, mucho más. Es barato. Exacto. Hay recomendaciones muy curiosas ya. Bueno, en esto del agua, ¿de cuántas formas dices que se llama el agua de grifo? En distintas... Claro, si lo dice en México es la llave, si es en Argentina la canilla, si es bueno, cada sí, país latinoamericano tiene un nombre. Cuando dice lo de grifo, me llama la atención, y sin qué será eso del grifo. Bueno, pero el agua municipal. La Unión Europea llama al agua de grifo agua municipal, que nosotros nos quedamos con esa terminología. Sí. Me hubiera, se me ha olvidado el libro en el coche, me hubiera gustado, no lo tengo leído, haber leído un párrafo que pones en la recomendación número 78. ¿Cuál es? El de sembrar de caca los secanos, sí, claro. Donde habla de la depuración de las aguas. Y dice que los métodos de depuración de las aguas son perfectos. Es decir, toda la contaminación que tenga que ver con los plásticos, disruptores, etc., queda fuera del agua. Es decir, pero queda en unos residuos que técnicamente se llaman lodos de depuradora. Así es.
y ahí quedan todos los residuos tóxicos. El problema es que esos residuos se utilizan para fabricar fertilizantes y abonos. Es decir, que de alguna manera vuelven a nosotros, aunque creamos que eso lo hemos eliminado del circuito. Bueno, pues eso como historias de los palitos de merluza que te los comes, que vienen de Ghana, donde hemos mandado la basura electrónica, en fin, es muy divertido. Y ya digo, hay 80 recomendaciones, pero yo hay algunas que me va a perdonar que yo no pienso seguir. ¿Cuál? La número 15. Dime. No chupes la gamba, la cabeza de la gamba. Eso no es mío, eso es de la administración, eso es de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Las cabezas de la gamba tienen un alto contenido en cadmio, porque hemos contaminado el medio ambiente con cadmio. Y uno piensa que ha sido porque es malo y ha tirado las pilas de tu teléfono móvil o de las pilas de la lupa, no las ha gestionado bien, ¿no? Ni que el cadmio. No. En realidad el cadmio viene de los fertilizantes que comercializa Europa en toda Europa, España en toda Europa, ¿no? Pues si os acordáis, porque aquí nos acordamos mucho de aquello, de los fosfatos de Bucra en el Sahara, y nos quedamos sin ellos desde el año 75, pero España comercializa los fosfatos del norte de África, de Argelia y de otros países. Y tiene un alto contenido en cadmio, de forma natural. Y la utilización excesiva de fosfatos ha contaminado toda Europa y las aguas con un exceso de cadmio que al final acaba pasando a los peces y a los mariscos, ¿no? Así que pagamos todos la factura del cadmio de forma indirecta. Lo veremos ahora. Muy bien, pues... Emilio, muchísimas gracias. Es mi profesor. Sí. Fue el mejor año que recuerdo de hace tiempo, porque nos divertíamos en las clases, aprendimos una barbaridad, incluso eso de organizar un viaje a Marrakech de estudio. Allí regateando para comprarnos la alfombra y las cosas. Todo, y el turbante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me decía Emilio, creo que es la tercera vez que vengo y ahora esta vez vengo con soluciones. Esta idea de organizar la presentación como recomendaciones para evitar los tóxicos era porque siempre que acabamos con esta historia la gente me dice, pero bueno, ya estamos convencidos de que esto es malo, pero tendremos que hacer algo. Empiezo, el título va a ser recomendaciones para evitar los tóxicos. Todo lo que voy a contar ya está pagado, como digo siempre. Cuando vayan ustedes en el mes de mayo a Hacienda y digan qué estarán haciendo con este dinero que me están quitando, pues todo ha sido proyectos públicos y competitivos, es decir, que no hay una declaración de intereses, sino que ha sido por proyectos como el instituto que comentaba Emilio, las acciones europeas Human Biomonitoring y PARC, el Banco de Leche de Virgen de las Nieves, la Red de Infancia y Medio Ambiente o la Junta de Andalucía, y todo eso. La primera diapositiva que tengo que poner, la primera diapositiva que pongo es esta que me envió hace unos días una directora de un colegio en Marbella. Y me dice, doctor Lea, esto es lo que van a comer los niños del colegio hoy. Son huevos fritos ultra congelados. ¿De acuerdo? Me metí en la casa comercial que los vende y están contentísimos porque han conseguido, después de mucha experimentación, que el huevo frito no se le rompa la yema cuando se congela. La validez es de 12 meses. Y vienen ultracongelados en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno y se descongelan, seguramente en microondas, y se le colocan a los niños, ¿no? Y esto tiene una enorme trascendencia porque es una comida de muy mala calidad. Probablemente se ajusten los contenidos de proteína y de no sé qué, que tanto le gusta a los nutricionistas, pero eso es la mejor manera de odiar un huevo frito en tu vida, ¿no? El sabor, bueno, porque parece imposible que alguien pueda, en una cocina de un colegio, poner una freidora o poner una sartén y freír un huevo. Esta es la forma en que se está alimentando a los niños en la mayor parte de España, sobre todo en los cordones escolares. Bien, esto está, y después lo vamos a ver medio regulado.
¿de acuerdo? En el mes de abril del año 25 todos esperábamos como agua de mayo que apareciera el Real Decreto de Comedores, porque por fin se iba a regular por parte del Ministerio la calidad y la dieta en los comedores escolares, guarderías y comedores. Pero desafortunadamente el Real Decreto, que tiene un preámbulo maravilloso, escrito probablemente por algún catedrático de bromatología, después se desinfla completamente. Las recomendaciones de ecológicos para los comedores escolares en España es 2 veces al mes. 2 veces al mes de ecológico, cuando la Unión Europea decía que como mínimo hubiera un 25% de la comida que fuera de procedencia ecológica. Al final se ha quedado en 2 veces al mes y eso les parece suficiente. La gran esperanza era que si la restauración colectiva, sobre todo la pública, tirara del ecológico, pues habría mucha mayor producción y los productores ecológicos se animarían a tener siempre una venta asegurada, ¿no?, a comedores, residencias y a toda la comida oficial. El caso es que al final se han saltado mucho de ecológico y fundamentalmente han omitido cualquier mención, compañera, al plástico. En Francia, el plástico está prohibido en los comedores escolares, guarderías, escolares y universidad desde el año 2019, con aplicación efectiva y definitiva el 1 de enero del 2025. Si se encuentra una cucharilla de plástico en un comedor escolar, guillotina al cocinero. ¿De acuerdo? Y en España estábamos esperando que se regulara el plástico, que sacaran de una vez el plástico y lo vemos plastificado, ¿no? No, la única mención que hay del plástico es que se controlen las monodosis. Es decir, que a ver si es posible que se ponga menos ketchup y mostaza y aceite de oliva en monodosis. Pero no hay más, y algo de residuo alimentar. Las consecuencias de ese tipo de alimentación están clarísimas. Hay plástico para todo. Esto es una revisión de Nature, donde habla del plástico que ya se ha encontrado en diferentes publicaciones en los últimos años, ¿no? En cerebro, en hígado, en riñón, se ha cuantificado unas veces en número de partículas, otras veces en cantidad, masa, en microgramos o nanogramos, por diferentes órganos. Todo esto está muy interesante, está aquí en el bolsillo, pero hace menos de 10 días ha aparecido The Guardian y a continuación en El País un artículo que la gente lo ha recibido con mucho gusto, diciendo que estos números no están muy seguros de que sean así. Probablemente sean exagerados, probablemente no haya tanto plástico. Y entonces aparecen 3 o 4 científicos que cuando uno los va a buscar no los conoce, nada más que en su casa, como dicen en Granada, a la hora de comer, pero que no tienen nada, que dudan de la categoría y de la calidad de esos datos. Eso lo hemos visto durante nuestra vida muchas veces, se llama la fábrica de dudas. Cuando algo está tomando ya cuerpo y se está presentando a la sociedad como un gran problema, aparecen determinadas personas que dudan de la calidad de esos datos. No, es que no lo han medido bien, probablemente se están confundiendo. Ellos no lo han medido, ni lo han publicado, ni han hecho el mismo experimento, simplemente dudan de la realidad de lo que está pasando. Pero bueno, tendremos que soportar eso porque es lo habitual con el DNT y lo habitual con los PCB ha sido la historia de la ciencia, ¿no? Que en cuanto algo se presenta como una amenaza, alguien aparece diciendo, no es para tanto, habrá que hacer más estudios. Que se trata siempre eso de estudiar más, se trata de retrasar enormemente las decisiones, ¿no? El caso es que esto ya está determinado y el contenido de la presentación pues empieza aquí, ¿no? Ese es el preámbulo. A una tendencia inexplicable, el concepto de disrupción endocrina y metabólica, como en el libro expresado por el principio, petróleo para todos, efectos de los disruptores endocrinos y los micro y nanoplásticos sobre la salud, las vías y fuentes de exposición y alguna cosa más. La tendencia inexplicable es muy epidemiológica. Es de hace unos meses y es de Lancet, en donde analizan en Estados Unidos el tipo y la presentación del cáncer contabilizando desde el año 1920 a 1990 y 21 millones de casos de cáncer. Entonces establecen quién tiene cáncer, qué cáncer han tenido y la gran sorpresa
es que no solamente hay más cáncer, que eso ya lo sabemos porque somos una población envejecida y cada vez somos más mayores, y cáncer es una enfermedad de la edad avanzada, sino que además se está presentando cada vez de forma más temprana. Yo lo digo siempre, cuando acabé mi carrera en el 77, cáncer de mama era una mujer de 70 años que tenía una coliflor en la mama, que no se le había enseñado a nadie, no fueran a decirle que aquello era malo. Y vivía con una... Ahora es una chica de 34 años con un cáncer de mama inflamatorio y metastásico. Los propios oncólogos lo ven, el patrón de presentación de la enfermedad ha cambiado completamente. Ese adelantamiento de la edad de presentación de los 16 cánceres más frecuentes hace pensar que el cáncer es una enfermedad muy frecuente, pero lo va a ser más. Y de tal manera que generaciones como la X y los millennials, o incluso nosotros somos, los que estamos aquí somos baby boomers, somos los boomers, somos de los 50 en adelante, que fue una explosión demográfica. Y después hay una generación X y los millennials, y ahora hay una generación Z, de la que vamos a hablar mucho, que son los nacidos en el siglo XXI, que ya tienen 25 años. Pero bien, todo orienta, y esto es lo más serio, es que como no ha cambiado genéticamente la población, lo que sí han cambiado son los riesgos, las exposiciones ambientales. Y que hemos cambiado el medio ambiente donde se desenvuelve la vida de tal manera que ahora es más frecuente que desde el inicio, desde el vientre materno, durante la infancia, tengas factores de exposición que tú empezaste a tener ya de adulto. ¿De acuerdo? Es decir, esto de lo que vamos a hablar, de exposición química, para nosotros, para la gente de 70 años, por lo menos para mí, es una cosa que ha ocurrido pues, en la segunda mitad de mi vida. Para la gente de 25 años ha ocurrido desde el vientre materno. Y eso es lo que tengo yo que demostrar en estos primeros casos. Los recordatorios, ¿no? Cuando hablamos de disrupción endocrina, son sustancias químicas que una vez dentro del organismo modifican las hormonas, de una forma sutil de toxicología. Estos disruptores endocrinos, como dijo un alumno en una clase el otro día, yo estaba hablando del mensaje hormonal. El estrógeno se comunica, el ovario se comunica con la mama a través del estradiol, el estrógeno. Es el mensajero. Dice, ¿usted quiere decir que son hackers del mensaje hormonal? Digo, te robo la palabra de por vida. Los disruptores endocrinos son hackeadores del mensaje hormonal. Interrumpen ese mensaje, lo presentan de forma inapropiada en el momento inadecuado. Acordaros que no hay más de 50 hormonas. Y la hormona tiroidea de la tortuga es la misma que la mía, la tetraiodotironina. Y las hormonas estrogénicas son las mismas. Están conservados, esos mensajeros están definidos hace millones de años, están conservados en muchas especies. Y esos mensajeros, que no son más de 50, tienen que enfrentarse con los 245.000 compuestos químicos que admite la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas que se han colocado en el mercado, por la habilidad y la destreza y el entendimiento y el conocimiento del hombre, ¿no? Desde el siglo XIX empiezan a sintetizarse cosas, el DDT, cosas que no tienen parangón en la naturaleza, que son únicas, y ahora nos encontramos que una persona actual se expone a unos 50.000 nuevos compuestos químicos en su vida. Y desafortunadamente algunos de ellos, no más de 2.000 por el momento, hackean las hormonas. Son muy conocidos, ¿no? El bisfenol A de las latas de conserva, el triclosan de la pasta de dientes, los polibromados de las tapicerías que no arden, los talatos del PVC flexible, lo que hace flexible este cable, ¿no? Las benzofenonas del filtro ultravioleta, los perfluorados del tresillo que te acabas de comprar que pone una etiqueta antimanchas. Repele el agua, repele la grasa. Toda esa virguería química está conseguido con compuestos aditivos a muchas de las cosas que nos rodean. Y la gran sorpresa que nos llevamos, lo sabe muy bien Emilio, porque antes nos hablábamos de esto y en un momento es que todo es derivado del petróleo. Que todo esto es una extensión más del petróleo. Del petróleo salen los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, los plásticos para envases, la construcción, la ropa, la electrónica, la automoción, los detergentes, los jabones, los bloqueantes, los suavizantes, los perfumes, los productos de cuidado personal. El otro día, visitando Nueva York a una hija, salgo del metro
y pone esto que me sorprendió enormemente. Es de la compañía petrolera del estado de Nueva York. Dice, con la energía, con el sol y con el viento se obtiene energía. Con el petróleo se hacen cosas. Dice Dios, no me lo voy a quitar de en medio en la vida. Porque se hacen aviones, se hacen ropa, se hacen bicicletas, se hacen anorak, se hacen palas de aerogeneradores. Y subo 3 escalones y en el siguiente escalón pone esto. Recuerda, todo lo que funciona con electricidad está hecho de petróleo. Dios, y entonces empieza a cambiarte la vida y te das cuenta que todo lo que tenemos aquí ahora mismo está hecho desde el lado del petróleo. La ropa, no sé si hay alguien en la sala que está vestido de seda de la China, o de lino del País Vasco, o de algodón del Bajo Guadalquivir, pero todos los demás vamos vestidos clarísimamente de poliéster, que es lo más barato, lo más sencillo, con lo que nos vestimos todos, ¿no? Y el poliéster es el mismo que la botella de Coca-Cola de 1,5 litros. Si está plano se llama PET, polietileno tereftato, y si está lineal se llama poliéster, y su origen es clarísimamente el petróleo. Del petróleo salen tal cantidad de cosas que esto es imparable, ¿no? Es decir, que el muchacho este que quiere petróleo de Venezuela no lo quiere para que anden los coches, lo quiere para hacer cosas. Suelos de PVC, máquinas, todo lo que nos rodea que fundamentalmente está hecho de petróleo. Cuando decimos que todos estamos expuestos al petróleo, la gente inmediatamente se acuerda del Prestige y los voluntarios limpiando el chapapote. Y esto es una forma burda de exponerse al petróleo. La forma que hemos descubierto que nos exponemos al petróleo es así. Todos los que estamos aquí, todos, posible, todos, meamos todos los días bisfenol A y eftalato. Gracias al apoyo de la Unión Europea, con ese programa que se llama Human Biomonitoring, yo creo que fue un gran pecado que cometió la Unión Europea, nos dieron 40 millones de euros para medir en 18.000 europeos 180 familias de compuestos químicos, norte, sur, este y oeste, jóvenes, niños, adolescentes y adultos, machos y hembras, y al final descubrimos que todos estamos expuestos a todo. Y estos derivados del petróleo, aquí pongo el ejemplo de los eftalatos, están en la orina de todos los que estamos aquí, porque forman parte de nuestro medio ambiente, porque están en el plástico, en el PVC, en la flexibilización de muchos materiales, y cada país tiene aproximadamente pues, una especie de huella digital dependiendo de cuál es la actividad. Nosotros meamos pesticidas por un tubo, porque somos un país agrícola, y otros pues orinan productos industriales como los alemanes, ¿no? Pero todo está en todo. Y eso, compañeros, nunca debería de haber ocurrido. Esos números mágicos que han utilizado durante años los toxicólogos de cuánto hay en el tomate y lo poco probable de que tú estés expuesto es una auténtica falsedad. El 83% de los niños valencianos mean clorpirifos. Está prohibido desde el año ya 21, ¿no? Porque es muy tóxico. Sí, lo que hemos descubierto con estos estudios que son tan inocentes como la biomonitorización es que la exposición es inadvertida y universal. ¿Con qué se asocian estos contaminantes? Pues las enfermedades que nosotros hemos estudiado fundamentalmente son enfermedades tiroideas, no sé si lo sabéis, ¿no? Hemos conseguido que la hormona tiroidea sea la quinta medicina más vendida en España, después de 4 analgésicos, después del Nolotil y el ibuprofeno y el paracetamol y la aspirina, lo más vendido en España con receta es la hormona tiroidea. No lo voy a preguntar, pero uno pregunta en cualquier sala donde haya mujeres mayores de 35 años y el 20% levantan la mano diciendo que están tomando hormona tiroidea desde hace 10 años. Y coges a los endocrinos por la solapa y le dicen, esto no puede ser autoinmune. De pronto que el sistema inmune de todos los europeos ha decidido declararle la guerra al tiroides, podría haber elegido una oreja en lugar del tiroides, ¿no? Hay un problema clarísimamente de exposición ambiental, ¿no? Y después los problemas tan enormes de obesidad, ¿no? Había un plan nacional para la lucha contra la obesidad y ahora con todos los problemas se le ha olvidado, porque si no hacemos nada en el año 2030 el 50% de niños menores de 15 años serán obesos o con sobrepeso. Hay que parar eso, ¿no? La obesidad, la diabetes,
los enormes problemas que tenemos en España y en Europa de fertilidad. No solamente es que no quieras tener hijos, es que no puedes. La calidad seminal es pésima. Y te lo dicen en todos los centros de donación de semen, cuando ya no saben a quién pedirle semen para poder fecundar a nadie, ¿no? Y la mala calidad seminal, los problemas en mujer de infertilidad, ovario poliquístico, endometriosis. Bueno, incluso otro me decía en una conferencia en un instituto español de fertilización que ellos tienen una información muy valiosa que yo no conocía sobre la carga ovárica, ¿no? La reserva ovárica que tienen las mujeres jóvenes. Dice que cada vez es peor, porque ellos sí que tienen donantes de mujeres jóvenes que van a donar ovarios, óvulos para la fecundación, ¿no? De otras madres. Y ahí dicen que cada vez la reserva ovárica para gente joven es muy baja. Y eso no es la genética. Eso está mucho más vinculado a exposiciones que a cualquier otra cosa, a formas de vida, a hábitos. Hemos también ahí puesto el cáncer de mama, el cáncer de próstata, y en el niño, pues la pubertad precoz. Llevamos no sé cuántos estudios ya en pubertad precoz. Las madres corriendo con los niños de 8 años, con las niñas, con desarrollo mamario y vello púbico, y asustado. Y el pediatra todavía le dice, será el pollo, porque le suena el pollo de los años 80, ¿no? ¿Cómo va a ser el pollo? ¿No has pensado en los cosméticos? ¿Tú no te has dado cuenta que no puede haber una línea de cosméticos prepuberal? Hay países que ya están horrorizados porque los de los cosméticos ya están vendiendo líneas para niñas, cosméticos para niños, ¿no? Bien. Todo esto, al final, bueno, déficit de hiperactividad. Cuando hemos hablado, y para acabar con esta parte, de qué población es la más afectada, cuando ponemos enfermedades, si hablamos de hipotiroidismo, son 14 hipotiroideas por cada varón hipotiroideo. Si hablamos de sensibilidad química múltiple, otro mismo. Es decir, ganáis por goleada a las mujeres en todo este tipo de problemas hormonales. Y nos interesa sobre todo la fisiología de la mujer y mucho la del siglo XXI, las mujeres menores de 25 años, de tal manera que esta conferencia, cuando Emilio me lo permite, en lugar de llamarse 50, 80 recomendaciones para evitar los tóxicos, se llama crudamente así, hijas del petróleo. Es como diría llamarse la conferencia. Sois hijas del petróleo. Y hablamos de las consecuencias. Bien. Probablemente de todo esto coincidió cuando yo estudiaba con Emilio, que empezamos, y fue por indicación de ellos, que empezamos a separar en todos nuestros estudios estadísticos hombres y mujeres. Hasta el año 2000 no se separaba por hombres y mujeres. Nos habían comido tanto el coco de que somos iguales que éramos personas, ¿no? Nosotros veníamos convencidos de que el mejor modelo de hombre era el hombre, y ahora estamos convencidos que el mejor modelo de hombre es la mujer, de hombre como especie. Pero claro, había esa afinidad, que el hombre era suficiente para ser estudiado, y nos dejamos atrás la mujer, que tiene una susceptibilidad muy particular a las hormonas y que además es la responsable de la transferencia, lo que nosotros llamamos una transferencia indeseable. Nos llaman los chicos de las placentas, porque tenemos un placentario con 3.600 placentas de toda España, en donde hemos medido durante 20 años todo. ¿Qué está en la placenta? Todo. Cuando los ginecólogos ufanamente nos hablan del filtro placentario, nosotros lo llamamos el colador de la placenta, porque todo lo que está en el cuerpo de la madre está en la placenta, y todo lo que está en la placenta está en el cordón umbilical, o ahora, como lo sabemos, en la leche materna. Tenemos ya 9 publicaciones en contaminantes de la leche materna. Los pediatras se asustan porque dicen que estamos hablando mal de la lactancia, porque vamos a asustar a las madres. No siempre sería tan machista, ¿no? De que vamos a asustar a las madres. No vamos a asustar a ninguna madre, vamos a empoderar a quien tenga el conocimiento de que mientras que estés en la lactancia tú no puedes exponerte. Es que es la responsabilidad de la sociedad que ha permitido que estés expuesta durante la lactancia, porque todo eso se transmite. No hay ningún tipo de defensa, ni filtro, ni está la Virgen del Carmen ayudándote a que no pasen las cosas. Si te pones cosméticos, están en tu cuerpo y están en la leche materna, ¿no? Bueno, el caso es que muchos de estos compuestos están vinculados al plástico. Aquí está señalado el bisfenol, los ftalatos, los alquilfenoles, los polibromados, los perfluorados. Y nos interesa mucho la historia del plástico y los disruptores endocrinos, porque esta es la historia del plástico. Yo nací por ahí, lo señalo así, ¿no?
y no había plástico. Y no porque naciera en Granada, sino porque no había plástico. No existía. No existía en el año 50 el plástico. Aparece masivamente en el año 55, 60. Aparece primero el policarbonato, el nylon, después aparece el poliestireno. Bueno, y a partir de ahí, este es el crecimiento íbamos de la nada a 450 millones de toneladas anuales, con unas previsiones de la Unión Europea de alcanzar en el año 2050 1.800 millones de toneladas anuales de plástico petrolero. Es decir, nos van a plastificar todo. Emilio, alguien ya está pensando, la nueva dirección, que este suelo de terrazo está antiguo. Y van a poner un suelo de PVC imitación madera rico en neftalatos petroleros. Y alguien va a pensar, uy, esto es, ¿cómo se llama esto? Gotelé. Vamos a poner una nueva resina de coronín. Es decir, aquellas escaleras son metálicas y de madera, pero si podíamos hacerlas de policarbonato, ¿no? Estamos asistiendo a la sustitución completa de todos los materiales y nos han metido muy bien en la cabeza eso de comer de cercanía, comer de temporada y comer ecológico, pero hemos dejado de construir de cercanía, ¿no? Este suelo seguramente lo hacía Iraque, ¿recuerdo? A 30 kilómetros. Y estas paredes las hacía una yesería de la provincia. Y los ladrillos, una ladrillera. Todo eso va a la mierda, y ahora todo viene con plástico petrolero, que lo hace una petrolera, ¿no? O en Cartagena, o en la línea de la Concepción, o donde esté la refinería más cercana y al lado la industria plástica complementaria. Sin darnos cuenta, yo siempre que voy por el campo y veo los cortijos abandonados en la provincia de Granada, que se están desmoronando y ves cómo se convierten en tierra hasta que desaparecen, tu chalet nunca se va a convertir en tierra, porque tu chalet está hecho de petróleo. Tiene los suelos de PVC, las paredes de polietileno, las resinas epoxi, todo es de materiales exógenos, completamente extraños a ese medio, que no se sabe, ni siquiera ni uno de sus arquitectos listos ha pensado qué van a hacer cuando acabe la vida útil del material. Ni se lo han pensado. De hecho, esta es la aplicación, la utilización actual de los 400 millones de toneladas de plástico. Lo primero de todo es el packaging, el embalaje, de todo tipo, desde la comida hasta las cosas. La segunda es la construcción, con muy poca salida al medio ambiente, porque tiene una vida media mucho más larga. Y el tercero, el textil. ¿De acuerdo? Pues vamos todos vestidos de plástico, ya sea de nylon, ya sea de poliéster, de celulosa sintética, de viscosa, o lo que quieran. Y nosotros llamamos a la ropa, ya estamos hablando con uno de las multinacionales de ropa, le llamamos el human packaging. Igual que está el food packaging, el embalaje de la comida, pues después está el human packaging, porque al fin y al cabo son los mismos materiales que te están vendiendo en el supermercado, ¿no? A ver, gran problema, y lo vamos a ver esta tarde, seguro. Nadie ha pensado cómo se va a tratar esa ropa. Está apareciendo amontonada en las playas de Ghana o en el desierto de Atacama, o tirada. ¿Tú te crees que un contenedor de cartón de este tamaño en Leftis, Nevada, va a solucionar la recogida de ropa cuando está escondido detrás de una puerta y nadie deja nada? Deposita aquí su ropa usada. Luego le digo a mi barrio, ¿tú sabes dónde está el contenedor de ropa del barrio? Sin que pensar, sí, en la calle Gaviota no, en el Señor no. Al final hay un contenedor y siempre hay un tipo metido sacando ropa que se mete por la puerta. Sí. No tienen ni siquiera solucionado lo que van a hacer con la retirada de esa cantidad de plástico. La exposición a directora de vinos derivados del plástico y los microplásticos, las fuentes son digestivas, para alimentos, bebida y agua, para los cuidados de los productos de cuidado personal y cosmético, fundamentalmente dérmica y respiratoria, los objetos de consumo y el hogar, probablemente respiratoria, las actividades recreativas, esperando un hijo. Todo eso lo vimos en Libérate de Tóxicos y ahora el nuevo es cómo dar recomendaciones para evitar esos tóxicos. Si queréis leer cosas de estas, el libro recomendable es El Cóctel Tóxico
de Bárbara Demeneix, una bióloga molecular que denuncia el efecto combinado de las bajas dosis y de las bajas concentraciones de contaminantes, porque la administración que siempre se ha amparado en que las concentraciones que nosotros encontramos en orina son bajas. Y decimos, pero es que encontramos 180 contaminantes químicos, 180 bajas no hacen una alta. Eso no está estudiado. El famoso libro del pediatra norteamericano, que se ha hecho un bestseller, que se llama, el libro está dedicado a la infancia en Manhattan, y se llama Más enfermos, más gordos, más pobres, que es la visión de los niños, más enfermos, más gordos, más pobres, o el bajo contagio espermático. Nos interesa, para empezar ya en temas, nos interesa la exposición a plástico, la exposición a textiles, la exposición a materiales de construcción, la exposición a cosméticos. Me interesa muchísimo la exposición en el medio sanitario, porque está totalmente desatendida. Esto es uno de nuestros famosos trabajos, niños de muy bajo peso, de menos de 1.800 gramos, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se pasan 3 meses rodeados de plástico con una sonda nasogástrica, una sonda intratecal, una sonda umbilical metida en una caja de policarbonato. Que Dios te ampare, ¿no? ¿Verdad? Todos controlando miles de variables, pero ninguna la exposición al plástico, porque el plástico ha salvado esa vida, ¿no? Pero alguien tendrá que ver cuál es la calidad de ese plástico. La exposición al residuo alimentario, de cómo hablar mucho esta tarde, y el envase. Pero ya empezamos. Y agua y bebida. Las recomendaciones se centran primero en la exposición para la producción, procesamiento, envasado y preparación de los alimentos. Esta es la comida en el 2019 AC. Toda la diapositiva se divide en AC y DC. AC es antes de COVID, ¿de acuerdo? Porque todo el mundo cambió después de COVID. Llegó antes de COVID, era esa promiscuidad, las berenjenas retozando con las manzanas y los plátanos, ¿de acuerdo? Y llegó COVID y alguien decidió que esta era la nueva forma de comer. 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno, envueltos en un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. Eso era lo sano. Y eso lo impuso COVID. Nadie en la administración sanitaria dijo que eso era conveniente, pero alguien dijo, te vas a enterar. Y empezaron a vender plástico de tal manera que, como dice la Unión Europea, no dice España, una familia de 3 miembros va el sábado a comprar al supermercado y cargan 16 kilos de comida, de los cuales 2,5 kilos son embalajes de plástico. El jamón separado por lonchas de plástico, los yogur en polipropileno, los detergentes en polietileno tereftalato, las frutas en bandejas de polipropileno, todo. Llegas a la caja con 2,5 kilos de plástico y pides una bolsa y te dice la señorita, aquí no damos bolsa, aquí no damos plástico. Y hay que decirle, pero si ya me han vendido 2,5 kilos de plástico a precio de jamón serrano, ahora me van a negar una bolsa. Ahora cosa estúpida. ¿Quién ha metido en las, ¿cómo se llama la gran distribución? ¿Quién ha conseguido por la gran distribución que nos empapelen la vida de esta manera, plastificada de esta manera? Habrá cosas. Yo que soy un amante del chocolate y no puedo quitar nunca el chocolate, compro un chocolate negro, ya estoy en el 86%, guacamoretas el 90% de cacao. Y veo una libra de chocolate de este tamaño y digo, esta es la mía, ¿de qué tamaño? Me la llevo a mi casa y cada onza venía envuelta en el mismo embalaje que la libra completa. Al final había tal cantidad de plástico que nadie va a reciclar. ¿Por qué es irreciclable? La mitad de esos plásticos son irreciclables, no se pueden tratar y es un exceso, es una orgía del superempaquetado que no tiene ningún sentido. Yo creo que debemos hacer una revolución social pública y ir al supermercado el domingo o el sábado próximo y a las 12 de la mañana empezar a dejar desde las 8 de la mañana o de las 9 que abren todo el plástico en el parking. Meter la fruta y todo limpio en el coche y dejar en el parking. A las 12 de la mañana estaba bloqueado el local. Y no puede ser más cantidad de plástico, porque es un exceso.
¿De dónde vienen muchos de los microplásticos, nanoplásticos y exposición a disruptores endocrinos? Pues de los alimentos, es decir, la vía digestiva y los alimentos, porque los plásticos están en el agua de bebida, en el pescado, en los alimentos vegetales, en la sal, en el azúcar, en la miel, porque, por ejemplo, esa cosa tan inocente que vosotros compráis, que es las bolsitas, habrá cosa más estúpida que las bolsitas de lechuga ya cortada y troceada. Todas esas bolsitas están muchas veces llenas de gases no oxígenos, para que no haya, como las carnes y todo, ¿no? Tienen gases geometileno, cosas, o gases inertes para que no haya oxidación ni fermentación. Bien, todo esto son una lista de agentes que forman parte del embalaje alimentario. Hay más de 600 componentes del embalaje alimentario. Tú puedes identificar en la etiqueta de un componente de un aditivo o un conservante, pero nadie identifica en las etiquetas de qué está constituido el propio embalaje alimentario. Es decir, que todo el nuevo sistema de presentación de los alimentos contribuye tanto a la exposición química como a la exposición por residuos. Todo eso del abuso del plástico, desde la agricultura, esta es la famosa lista, ¿no? La conocéis todos, ¿no? De ejidos, de los campos de bajo plástico, son 27.000 hectáreas. Es mentira que se vea la muralla china desde el espacio, ¿no? Cuando estuvo el Duque, el astronauta español en el espacio, dijo que no se veía ni la muralla china ni la carretera transamazónica, que el único hecho por el hombre que se ve desde el espacio es el ejido, ¿de acuerdo? Porque es un espejo enorme de plástico, ¿no? Todo eso ha contribuido a una pésima gestión del plástico en la agricultura y la exposición ambiental, como en este caso, el más famoso de todos en Granada, del cachalote que aparece en las playas de Castelldefels hace unos años, que pasa por allí el zoólogo, le hace la necropsia y le sacan 27 kilos de plástico de invernadero. Viene todo el Mediterráneo con la boca abierta comiendo plástico pensando que está comiendo calamares, ¿eh? Esto es una intoxicación aguda por plástico. Hay formas más sutiles como microplásticos que tienen menos de medio centímetro. Estos son del puerto de Mallorca, o cosas tan estúpidas como esto, ¿no? Un arenque individual en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno y una etiqueta de resina epoxi. Eso es un abuso para el propio arenque, para la comida, para las personas. Es tal exceso de petróleo para envolver el arenque que eso al final tiene enormes consecuencias. En Francia lo sacan muy bien, ¿no? Va la señora, le da el pescadero la pescada y le dice, ¿me puede dar una bolsa? Y dice el pescadero, la lleva dentro. Por supuesto que la lleva dentro, ¿no? Y esta decir. Y esta sí que es una muy pésima noticia. Es muy pésima noticia. Está publicada muy recientemente. Es la densidad de los plásticos. El plástico, compañeros y compañeros, no flota. La mayor parte de los plásticos tienen igual o mayor densidad que el agua de mar. De tal manera que solamente flota el polietileno y el polipropileno. Todos los demás, el poliestireno, el policarbonato, la poliamida o nylon, el polimetilmetacrilato, el PVC, están en el fondo del mar. ¿De acuerdo? Es decir, que eso tan horrible de una balsa que tiene el tamaño de Francia, que está flotando en el medio del Pacífico, está bien, pero es una anécdota en comparación con la cantidad de plástico que hay ya flotando en el océano. El otro día publicaron los holandeses, se han ido con un barco desde Holanda hasta el oeste de las Azores, y la parte más profunda del Atlántico han medido para estimar la cantidad de plásticos microscópicos que hay. Y estiman que hay 27.000 millones de kilos de plástico disuelto en el agua del Atlántico. Y dice en la publicación, muy seria, en la mejor revista, en Science, ¿no? En Nature, dice, esto no se puede remediar. Lo único que podemos hacer es detenerlo.
¿Seguro? No hay manera, no hay... Sí, a ver, con estas palabras. Déjate ya de tonterías, de eso de la basuraleza y vamos a limpiar el campo. Déjate de limpiar el campo, deja de producir petróleo y de producir plástico. ¿A qué conciencia quieres concienciar? Yéndote a limpiar. Está muy bonito que limpies, perfecto, pues somos todos muy limpios en España, pero déjate de producir. En lugar de buscar el plástico viejo, reduce el plástico, pero eso nunca se utiliza en las campañas de esta gente. La gestión del plástico ha sido pésima y siempre nos acusan a nosotros de que somos incívicos, ¿de acuerdo? El sistema de recogida ha fracasado enormemente, España ha vuelto a suspender, nos ha vuelto a castigar, no se recicla más del 20% y dice la Unión Europea, mundialmente no se ha reciclado más del 9% del plástico que se ha colocado en el medio ambiente. ¿Pero dónde vas? Y no has reciclado más del 9% y quieres pasar de 400 millones de toneladas a 1.800 millones de toneladas. Bueno, el plástico tiene un reciclado muy difícil, ¿de acuerdo? Muy limitado, muy ineficaz y muy costoso. Se inventaron en los años 90 para lavar conciencia, cuando estábamos todos más apurados porque había mucho plástico, dijeron los del plástico, vamos a decirle que es reciclable. Y todos nos lo creímos. Y entonces empezaron a marcar todo con un triángulo y todos dijimos, mira, tiene un triángulo de reciclaje. Pues bien, el polietileno tereftalado es fácil de reciclar, igual que el polietileno de alta densidad. El PVC no se recicla, ni aquí ni en París. Nada. Ni tus ventanas se van a reciclar nunca, ni estos cables vas a ver nadie qué hacer con ellos. Le sacarán el cobre, pero esto es PVC. Con muchos talatos. No saben qué hacer con él. El polietileno de baja densidad es factible, el polipropileno también, el poliestireno difícil. Recuerdo pasado el 22 o así, cuando estaba todavía en la rectora, veo de pronto a los rectores de la Universidad de Granada y un equipo de ingenieros y todo, porque acaban de conseguir un proyectazo enorme de la Unión Europea y se van todavía al Endín, que es donde tenemos la recogida de la basura provincial, porque al lado del gran basurero han instalado una nave nueva que va a tratar el polipropileno y el poliestireno de forma experimental. Es decir, que llevas tú 20 años tirando en el contenedor amarillo los yobuses, un vecino de Granada, los yobuses de polipropileno, y ahora han montado una planta experimental para procesar el polipropileno. Ahora, tú me recuerdas el chiste del manicomio, ¿te acuerdas? Ya sé que es políticamente incorrecto, con permiso de los psiquiatras. Bueno, cuando va el director del manicomio le dice, lo han hecho ustedes muy bien, saben tirarse muy bien del trampolín y se han portado muy bien. El año que viene vamos a llenar la piscina con agua. Eso es lo que ha hecho estos TECOEM con nosotros. Qué bien estáis tirando las cosas en el contenedor amarillo. El año que viene a ver si ya podemos reciclarlo. Sí. Es decir, es de una simpleza. Tanto, estos son papers de la Unión Europea. Se llama el fraude del reciclado del plástico. Es nada más que callar conciencia. Cuando la clave, compañera, habría sido reduce, reutiliza, alarga la vida. Pero con eso de que es reciclable, no las vieron todas del mismo lado, ¿no? Sobre todo, la estrategia del año 90, el plástico reciclable. Recuerdo que una compañía de Baza se quedó con la campaña nacional de publicidad de los contenedores en el año 2003 y montaron plasticín, cartones y vitriolo. Y salía, yo soy plasticín y me como el plástico. Tuvo poco éxito, pero plasticín, vitriolo y cartones. Y todos convencidos de que teníamos un contenedor para el plástico. Y la gente todavía se lo cree. No, es el contenedor de los envases, lo dice muy bien Ecoembes. No te equivoques, este es el contenedor de los envases. Tu plástico, métetelo por donde te quepa, porque tu disco de los chunguitos, tu disco de policarbonato de los chunguitos, un CD de policarbonato, tu maceta de no se sabe qué, tu bolígrafo Bic, todo el plástico que esté en tu casa, no se lo vaya a echar allí porque ellos no entienden de eso. Ellos quieren botellas de PET,
botes de detergente, Tetrabric y latas de Coca-Cola, que es lo único que tienen intención y capacidad de reciclar. Los demás no saben, ni tienen dinero, ni tiempo, ni ganas. ¿Qué va a hacer con la cantidad de plástico que estás produciendo que no es PET? Ni le interesa, ni sabe. Es decir, ¿qué van a hacer con el policarbonato? Entonces no se te ocurra echar ahí policarbonato, ni una botellón de esos azules. No saben, no, es irreciclable. Es que es de una falsedad. Entonces, la clave del mensaje sería: reduce, reutiliza, repara. Nosotros hemos añadido surfe y recicla. Reciclar es la última de las opciones, pero lo que tienes que decir es: reduce. Tío, no me sigas dando 2,5 kilos de plástico cada vez que voy a la compra. Permíteme algo que sea en un material que realmente sea reciclable. Empieza a sacar la bolsa de plástico, a lo mejor el papel es mejor, o cualquier otro elemento de vidrio o de algo que tenga una vida. Entonces, visto esto, empezamos con recomendaciones en la cocina. Esta es mi cocina, esta es la cocina de mi abuelo, y entonces eran suelos de terrazo, paredes de alicatado, muebles de madera y sartenes de metal, y esta es mi cocina. Suelos de PVC rico en talato, muebles de melamina, cortinas de poliéster y resina epoxi, y esto es plástico todo. ¿De acuerdo? Simplemente, como dicen estos que publican recientemente, todo esto son fuentes de plástico. Te está diciendo origen del plástico en tu cocina, el utensilio, las paredes, los muebles, no sé cómo, porque has conseguido cambiar todo por un material tan atractivo, tan bonito, cuando, afortunadamente, compañeras, todavía está en el mercado la alternativa. Todavía hay, y lo vamos a ver, vidrio, metal, madera, todas las cosas de toda la vida están allí todavía funcionando. Hay un detalle con eso de un solo uso, que la Unión Europea saca músculo y dice: estamos ya hasta las narices de los vendedores, vamos a prohibir el plástico de un solo uso. Y está prohibido, no sé si lo sabéis, está prohibido el plástico de un solo uso. Y entonces tú vas al supermercado, al campo, esto del campo, con la esperanza de que los vasos, los platos y los tenedores de los cumpleaños, ¿te acuerdas?, ya no estén allí porque eran de un solo uso. Siguen estando allí. Pero ahora ponen el envase, puede usarme hasta 7 veces. Es decir, es la misma mierda de siempre, pero han cambiado el embalaje. Ya no dice de usar y tirar. Ahora dice que los puedes limpiar. Si tienes paciencia y te llevas las cucharitas, las puedes limpiar y las puedes reutilizar. Es decir, ni ellos mismos se lo creen. Yo creo que uno de los mayores ejemplos de sostenibilidad es la talega del pan. Un día se me ocurrió ponerlo en Instagram y empecé a recibir fotos de gente que enviaba su bolsa del pan. Esta es la de mi abuela, que está colgada en la cocina y que pone pan. No pone bread ni nada, se pone pan. Y que está allí siempre, que ha tenido apoyo y uno toca a través de la bolsa si está blando o está duro. Un ejemplo de durabilidad, de años, de sostenibilidad, ¿no? Porque lo ha alargado 3 generaciones y es la misma bolsa. Estas cosas tendrían que animarnos a la sostenibilidad. Nosotros hemos trabajado mucho con el envase alimentario y hemos centrado mucho nuestra información en el recubrimiento interior de las latas de conserva. La resina epoxi, porque denunciamos en el año 95 que las latas de conserva, cuando son autoclavadas a la venta, pueden liberar parte del monómero del polímero que forma la pared plástica. Los latas de conserva tienen un recubrimiento plástico. Hay muy pocas que no lo tengan. Algunas piñas de Tailandia o piñas de Kenia que abren la lata y empieza a oxidarse de forma inmediata y empieza a... El caso es que todas están bien. Ese bisfenol A es un auténtico problema, es un disruptor endocrino muy tóxico y que debería haber sido eliminado hace muchos años. La EFSA se lo toma en serio y decide en 2003 disminuir la dosis máxima de exposición o por vía digestiva de bisfenol A en 20.000 veces. En 20.000 veces. La cantidad de bisfenol A que puede tomar una persona para que no haya un riesgo ha disminuido 20.000 veces. Lo que significa que fuera
el recubrimiento interior de las latas de conserva basado en bisfenol A. Bien. La historia es que esto empieza a manejarse. Nosotros publicamos, este es el mensaje que quiero dar. Nosotros publicamos este riesgo en el año 95. Se ha prohibido en España el 31 de diciembre del 2025. Solo han tardado 30 años en prohibirlo. 30 años en sacar el bisfenol A. Francia lo sacó en el 2014. España se ha esperado a la hora de la uva del último día del último año que se permitía. ¿Y sabéis una cosa? La industria conservera se ha pedido 18 meses, porque no lo sabían. ¿De acuerdo? Y entonces, con esa noticia de cómo sustituirlo, decimos, ahora, 29 años más tarde, vas a sacar el bisfenol A de las latas, que no lo han sacado, porque sigue estando. En la mayor parte de los países civilizados se ha marcado que las latas ya no contienen bisfenol A. En España siguen sin marcarlo, siguen sin identificarse. Y nosotros hemos puesto, y fuimos al ministerio, fuimos a ver a la presidenta del Parlamento, de las Cortes, a Montse Armengol, fuimos a verla. Después fuimos a los grupos políticos, no estaba ni el PP ni el PSOE, estaban la minoría, eso estaban muy ocupados. Y después a ver al Ministerio de Sanidad, a decirle quién está controlando la ejecución de esta ley. El director general miró a la izquierda y le preguntó al ministro de la transición, ¿cómo se llama? Del tránsito, de la transición ecológica, el ministro del tránsito. Nosotros no. Miró a EXAM, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, nosotros tampoco. Nadie. Sí, han dejado en la buena voluntad del fabricante el que se adapte a la nueva norma de la ley. Salimos de allí, me acompañaba un amigo mío pediatra de Murcia, que es muy bestia, y le pregunta al periodista, ¿qué piensa usted, doctor Ortega? Y estamos vivos de milagro. Digo, bueno, pero eso no lo puedes decir, eso no puede ser un titular después de entrevistarte con los autoridades sanitarias. Es decir, ¿cuánto daño se ha producido en términos de déficit de atención y hiperactividad, pubertad precoz, cáncer de mama, infertilidad, por la exposición continuada durante 29 años a ese bisfenol A de las latas? Mucho. Ya cuando decimos, ya dice, estarás contento, ya está prohibido. Y nosotros le decimos siempre, ¿quién va a reparar el daño? ¿Quién va a hacerse cargo de la reparación del daño y la identificación de las personas afectadas? Porque cuando un Estado o una nación o Europa decide sacar el bisfenol A es porque tiene la convicción clara y absoluta de su toxicidad. Si no, no lo saca. Si ya estás convencido, y yo te dije hace 29 años que esto era tóxico, bien podía empezar ahora a ayudarme a ver cuánto de la déficit de atención está vinculado a las latitas de atún. Si se queda todo en nada. ¿Bien? Gracias a lo que hemos hecho, tenemos las placentas y la orina de 3.600 madres y sus niños nacidos en Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Menorca, Valencia y Granada, y hemos medido durante estos 25 años todo lo que orinan y nos sirven como testimonio de la exposición. De hecho, los niños de Granada, que son 709, están viniendo ahora con un nuevo proyecto del Carlos III de financiación pública y competitiva pagado por ustedes para hacerse un estudio de calidad seminal. Por fin lo hemos pillado. Se va a poder hacer un estudio de calidad seminal sin que nos denuncie el AMPA, porque antes era imposible, ¿no? Una paja, entonces pasa que no están levantando a los niños. Ya tienen 24 años, y el otro día en medicina, en cuarto de medicina, levanto una clase y dice, ¿doctor Lea? Digo, sí. Dice, yo soy un niño Inma. Dice, ya han llegado aquí 25 años de seguimiento, los mismos niños, y nos han dado una información valiosísima a lo que han expuesto, a lo que están exponiendo en el día a día. De hecho, eso nos permitió, nosotros decimos que los niños españoles vean plástico, y entonces las madres salieron corriendo a ver si estaba el casco del Playmobil en la escupidera. No está el casco del Playmobil, está el bisfenol A, que es un componente de plástico. Seguimos. Ese bisfenol A
estuvo en los biberones de policarbonato hasta el año 2011. El 30 de junio se prohibieron radicalmente los biberones con los que hemos alimentado a nuestros niños. Era una infusión perfecta de bisfenol A, y aplicando el principio de precaución, la Unión Europea lo sacó del mercado. Ese bisfenol A está en los tickets de caja, ha estado hasta el año 2018 que se prohibieron. Yo cuando voy a comprar al supermercado y la pescadera se empeña en meter el ticket con los boquerones, le digo, no me metas el ticket con los boquerones, grápalo fuera, no lo metas fuera, yo lo llevo pegado en la frente si quieres, pero no me metas una infusión de bisfenol A con los boquerones. Estos son, hace años denunciamos la presencia de bisfenol A en el cartón reciclado. Le tenemos una manía enorme al papel y cartón reciclado, fundamentalmente porque cuando denunciamos que el cartón reciclado tenía bisfenol A, nos dijeron es imposible, nunca hemos usado bisfenol A en el papel, pero 10 años después admitieron que nadie está segregando el papel térmico de los recibos de caja o el recibo del supermercado o el recibo de la tarjeta bancaria del resto del papel, con lo cual el papel reciclado ha quedado durante todos estos años muy fuertemente contaminado con papel térmico. No nos gusta el papel reciclado. No nos gustan los vasos de cartón, no nos gustan los vasos de cartón. Hay Mac y tenemos todos 20 vasitos de cerámica en nuestra casa para utilizar en lugar de los vasos de cartón. Fundamentalmente porque el cartón no es mágico. Si el cartón aguanta el café caliente a 90 grados, tiene truco. Y tiene truco, por supuesto, un film de polietileno interior o un repelente del agua. Es decir, eso no es papel, eso es un producto mixto. Y primera lección de esta tarde, nada que sea mixto se recicla. El proceso de separación lo hace terriblemente costoso. ¿Y bueno? Lo mixto no se recicla nunca. Es decir, que ese cartón que alguien ha intentado vender como alternativa al plástico es peor que el plástico. Porque el vasito asqueroso de plástico blanco era reciclable, pero esto es irreciclable. Nadie va a separar el cartón del plástico interior. O esta gran tragedia de España que es el Tetrabric. El Tetrabric, que nos lo han vendido los suecos como el más sostenible de los envases porque es de bosque sostenible, tiene 3 capas. Cartón exterior, una capa de polietileno plástico interior, una capa de aluminio y otra capa de polietileno. Pues bien, la tecnología para separar el polietileno del aluminio es carísima. La única fábrica que había en España para hacer eso era Stora Enso, finlandesa, y cerró en el año 2019. Desde entonces, por mucho que tú lleves todos tus Tetrabric al contenedor amarillo, estos lo van a recoger en Alembín, se lo van a llevar a Zaragoza, le van a arrancar el cartón y el resto se convierte en esto. Una masa infame de aluminio y plástico, sucia e infame, que como cuesta mucho calentarla a 400 grados para separar el aluminio, pues se convierte, España lo ha descrito como un nuevo material para la economía circular, el polial. Y están dispuestos a hacer un 329 Tetrabric un macetero. Porque mucho ojo ahora cuando venga la reforma de la próxima calle, a ver si ponen maceteros grises de una cosa innombrable, que es polial. Que es la forma en que esta economía circular, que es la mayor de los desastres, va a colocar la basura en mitad de la calle. El aluminio con... Sí. A ver, si de verdad te has metido en el Tetrabric es porque tienes la intención de gastarte después el dinero para recuperar el aluminio. Desde el 2019 no se recupera en España. No. Y esto es un gran invento de la Universidad Técnica de Valencia, Politécnica de Valencia, el hacer maceteros con ese material que se llama, ya lo sabéis, polial. Yo le llamaría pollar. ¿Ya estamos acabando? Pero todavía queda mucho. Bueno, vamos rápido. No queremos bolsitas piramidales de té. Las bolsitas de celulosa eran inertes y cuando se descomponían en celulosa. Estas son ya sea de
poliamida o de polietileno. Y libera, según nuestra alumna Laura, 1 billón de microplásticos en cada tacita. Si quieres probar microplásticos, hacerte una buena infusión, utiliza una bolsita piramidal. Y le decimos a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿pero dónde vais con esto? ¿A quién se le ha ocurrido esto? ¿Cómo puedes meter en esta estupidez? Habiendo una alternativa, el huevo de metal, lo que quieras, pero saca las bolsas. Y cuando empezamos a rayar, porque son 1 millón de partículas, nos dicen, bueno, el trabajo canadiense, en realidad son 1.000 millones. Tira la tabla de cortar del plástico, que será obligatoria en el matadero, pero en tu casa hay de madera y la puedes lavar. Por supuesto, compañeras, tirad los envases de silicona, aunque sea platino, ¿de acuerdo? A ver, el rey de la naturaleza era el carbono, y todos somos unidades de carbono, todos los seres vivos, ¿de acuerdo? Y el rey de la tierra es el silicio. Y alguien decidió hacer la química del carbono con silicio, a ver qué pasaba. Y como silicio se dice en inglés silicon, se inventaron las siliconas, una cosa nueva. No hay quien lo dijera. Las siliconas están prohibidas desde el año 2020 en cualquier composición de gel o de champú, por su enorme impacto ambiental. Porque cuando llega una silicona en el agua, la bacteria dice, ¿y esto qué narices será? ¿De acuerdo? Bueno, están denunciadas en cosméticos, pero no en la comida. Entonces los daneses han visto que cuando un molde de silicona se calienta, pues libera dimeticona de 4, dimeticona de 5, de 6, la altamente tóxica, más toda la serie de antioxidantes y aditivos, entre ellos bisfenol A. Hay moldes de cristal, de metal y de lo que quiera, completamente inertes. No vuelva a meter nada a calentar en el microondas. No vuelva a usar palomita, porque la bolsa interior es de perfluorado. Es la mejor infusión que te puede hacer de perfluorado. Y ya acabando. Esto es de, me llama del país, me dice, Astronea, hay un grupo de la Universidad de Almería, esa es una especie de silencio para que yo diga de Almería. Sí, digo, pues sí, son los mejores químicos analistas de España porque son los que certifican la exportación. Imagínate si son buenos. Se van al mercado y compran una bolsa de patatas de esas que te gustan a ti, precocidas para microondas. Y compran 2 y una las acaban de cocer en agua y otras las cuecen en su envase. Y entonces las ponen 8 minutos a calentar, salen cocidas y analizan la patata y comparan la de agua con la otra. Y ven que parte del componente plástico del envase pasa a la patata durante la cocción. Perfecto, era de esperar, ¿no? Pero descubren que el polimerizador del polipropileno, es decir, la sustancia que había ayudado a hacer el polipropileno en su origen, está libre todavía, pasa a la patata, se encuentra con el almidón y polimeriza el almidón. Y hace un compuesto completamente nuevo, no existente en la naturaleza, y le dedican 4 páginas de escribir el hallazgo. Y tú, preocupada porque tienes intolerancia a la lactosa, y vienes y metes la patata supersónica. Bueno, por supuesto tira las sartenes antiadherentes, las antiguas y las nuevas. Por eso yo claro, dice, ¿por qué estarán empeñados en la caja de ahorros de regalar sartenes? Claro, si tienen que quitarse de medio todo esto, ¿no? Las sartenes antiadherentes no nos gustan, ni las antiguas ni las nuevas, porque antes eran de 8 carbonos la cadena y ahora son de 4. Son lo mismo de malas, pero no están legisladas y además liberan microplásticos. Y por supuesto, olvídate de las monodosis. Nos han convencido de que detrás de la barra de todos los bares de Granada hay un camarero fraudulento llenando con aceite de garrafón la aceitera. Y entonces el otro aprovechó para meter el AOVE en una capsulita de plástico polietileno que no la va a reciclar nadie porque tiene menos de 10 centímetros y se cuela por los agujeros de la torba, que va a ser un problema ambiental para ti y toda tu descendencia, y que además se queda con 2 mililitros de aceite del que tiene dentro. En los hoteles, y yo me encanta ir a los hoteles y arrasar con esto,
Cuando me voy, me llevo toda la unidosis de gel hasta el peine. Y me dice María Jesús, ¿para qué querrás tu peine? Deja, que es gratis. En los hoteles han atornillado el gel y el champú en la pared de la ducha. Al final van a tener que atornillar el bote de aceite de oliva en la pared del restaurante. Y por supuesto, no queremos cápsulas de café. Habráse visto tomadura de pelo, que nadie la va a reciclar, que ahora han decidido, después de 20 años en el mercado, Clooney ha decidido que va a poner una cajita en el supermercado Bourget del Corte Inglés para que tú devuelvas las cápsulas. 20 años contaminando el medio ambiente con plástico y aluminio. Habráse visto estupidez humana que no lo va a reciclar nadie. ¿Por qué no se recicla una cápsula de aluminio de café? Porque es mixta, tiene granza de café y nadie la va a separar. Y ahora están planteando que sí, que están definiendo un modelo para ver cómo la recolectan. No queremos eso. Es tan cutre que uno entra en el web de Coembes y dice, es que también podrían hacer manualidades. Y ponen ahí ejemplos de lo que puedes hacer, aplantarla y hacerte collares y broches, y ya tiene una salida. Bueno, no queremos esto. No queremos plástico del comedor escolar y se sigue poniendo el policarbonato. Vamos a tener una reunión dentro de poco para ver si se sustituye por lo menos en la escuela de Granada. Ahora se han inventado un policarbonato sin BPA, es como decir un agua sin agua. Un agua es como llamar agua sin hidrógeno, ¿no? Nada. Y el gran decreto que quería decir, que ha sido una oportunidad perdida. ¿Lo dejamos aquí? Solamente la del agua, que me decía. Está muy interesante. Pero que habrá que acostarse, como dicen en mi casa. Vamos a acostarnos que esta familia tenga que irse. Porque se va a la Ahora la discusión podemos. Sí. No queremos agua embotellada y menos en botellones de 20 litros, de 5 galones, porque es policarbonato. No queremos, eso es contaminarse por microplásticos. No queremos agua y queremos agua fundamentalmente de grifo. Esta es la mejor agua. Hay una ley, un real decreto de calidad de agua de grifo del año 23, impresionantemente bueno. Obligatorio medir radiactividad, más de 20 perfluorados. Todo. Es decir, está escrito con visión de futuro. Lo único que hay que pedir es que lo apliquen. ¿De acuerdo? Que todo ese mineral que nos gastamos en mantenimiento de la red incluya la medida de la calidad de agua y la certificación de que es la mejor. Pero, como decía muy bien Emilio al principio, un litro de agua vale, 1000 litros de agua valen en Granada 1,5 €, puestos en tu casa, en tu cocina. Y hay alguien que vende 1 litro, aquí está, a 1,5 €. Es el más interesado en que tú desconfíes del agua. Ha encontrado el negocio del siglo. Embotella agua. La semana que viene va a embotellar aire de Sierra Nevada. Y te va a decir, este es el bueno. Y otro es malo. Este es el bueno. Y entonces va a liberar, como lo habéis visto, toda una serie de informaciones que aparecen de forma periódica en las televisiones y en todo sobre la mala calidad del agua. El agua tiene nitrito, el agua tiene veneno. La gente en la cocina da una vuelta cuando pasa cerca del grifo porque dice, ¿qué estarán servindo por el grifo? Imaginaros la ganancia. 1000 litros. Ellos compran el agua a 1000 litros. 1 €. La filtran. La meten en plástico y te la venden cada litro 1 €. Más quisieran los del aceite o los del vino hacer eso, ¿no? Bueno, pues queremos ahora. Y lo último para la casa, esta es la última, no puedo dormir. Esto está recién publicado, esta es la rumba, viene la rumba un día por mi pasillo y digo, ¿dónde vas? Arrastrando un calcetín. Enséñame lo que tienes ahí. Y tiene todo eso, le quito el calcetín y mientras que estoy hablando con ella dice, rumba need charge, y se va corriendo a cargarse. Y decidimos analizar el polvo de la casa. El polvo de la casa es esa madeja. Yo sé que en vuestra casa no se da, pero en mi casa hay unas madejas grises. Lo llevo al laboratorio y me dicen los compañeros de química, eso es pelo. Digo, sí, en mi casa. No quisiera yo que yo produjera esa cantidad de pelo todas las semanas.
es fundamentalmente, compañero, fibra textil, es ropa. Domina el poliéster y le sigue la poliamida y después otros fibras sintéticas. Pero atrapa toda la química de tu casa. El sitio actualmente más contaminado del mundo es tu casa, es el indoor. Ahora ya no llamamos el indoor de casa, llamamos indoor, el indoor. Y lo hemos analizado y hay bisfenoles, talatos, todos tus aromatizantes, lo que has inventado para que todo huela bien, polibromados para que nada arda. Entonces la gran recomendación, y con esto acabamos, es ventila la casa. Deja de barrer, porque barrer es cambiar el polvo de sitio, aspira y ventila. Y fundamentalmente, y no me quedo con esto ya que está el niño en la casa, que estamos aquí reclamando atención, y fundamentalmente el cuarto del niño empieza a sacar cosas, empieza a sacar peluche, empieza a sacar alfombra, empieza a sacar fibra sintética del cuarto y dejarlo más limpio, si es posible con un suelo de terrazo y una alfombrita lavada. Lava la ropa de los niños antes de estrenarla, lava los peluches y, como dice aquí, mucho cuidado con los colchones. Los colchones de los niños son la fantasía de la química. Esto ha medido los retardantes del fuego, que por ley tienen que tener para que cuando tú te duermas y se te caiga el cigarro, el niño no salga ardiendo. Y han dicho que lo mejor es aspirar, limpiar y ventilar. ¿De acuerdo? Y si es posible, eso insiste mucho, usa cosas usadas. ¿De acuerdo? En lugar de, como va a venir una criatura nueva, cambiarlo todo y ponerlo todo que huela a nuevo, el olor a nuevo es fundamentalmente química. Si puedes utilizar cosas usadas, está mucho más limpio el interior de tu casa. Bueno, para acabar, hay conclusiones. Estos son de la ropa. Conclusión. Hay dos conclusiones muy rápidas. Estos son los neumáticos, esto es la presencia de plástico que ya está dicha. Y las conclusiones. ¿Por qué no nos gusta el plástico? Aquí, ¿verdad? Porque son derivados del petróleo y nos han hecho pasar de la economía a la dependencia completa de alguien de fuera del petróleo, porque son de difícil degradación y la mitad de los compuestos que estamos hablando son muy persistentes, no sabemos cómo digerirlos, porque los plásticos son, a pesar de ser eternos, son fragmentables, se rompen en microplásticos, porque ya sabemos que son bioacumulables, se acumulan en el cerebro, en el riñón. ¿Sabéis cuál es el plástico más frecuente en el pulmón? El polipropileno. El polipropileno de los yogur. ¿De dónde venía el polipropileno? No han tenido 2 años con una mascarilla de polipropileno. Y lo más abundante en el pulmón de los europeos son fibras microscópicas de polipropileno. Pero si te pones una mascarilla y tienes que respirar a través de eso, el beneficio habrá sido enorme, pero también hay que tener en cuenta las consecuencias de la exposición. El riesgo de la exposición está documentado y el riesgo del efecto pues también. Y el riesgo del efecto son el polímero, el monómero, los aditivos, los compuestos adheridos en su paso por el medio ambiente, los gérmenes asociados, que se llama la plastifera y que está modificando la microbiota intestinal, y los fragmentos en sí mismos. Para acabar, así definitivamente, esta es la postura española del plástico. Le regalaron a su santidad una estola hecha con plástico reciclado de botellas de PET. Podrían haberse regalado con lana merina, pensando que tienen interés por la recuperación de la lana, que ya sabéis que en España es un residuo tóxico y peligroso, por seda de gusano o por algodón del Guadalquivir, pero no, decidieron que lo mejor era una estola hecha de botellas recicladas de poliéster con las monjas de clausura de un convento de Alcalá de Henares. Yo no, que pensarlo, me resulta tan patético. Las monjas de clausura allí con el crucifijo delante, tejiendo una estola de color morado. No lo sé, seguramente su santidad que lo ha dicho. Pero esta boluda, ¿para qué tienes una estola de presillas? Muchas gracias por tu atención. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, como siempre, muy amena y desgraciadamente pues había mucho más información
Podemos- Seguimos, otro día seguimos con cosméticos y otro día con... Por eso estoy encantado. Bueno, pues entonces abrimos ahora un pequeño turno de preguntas. Sí, los envases estos de plástico que vienen queso, por ejemplo, blanco, queso de vaca, queso Generalmente es de polipropileno lo que se está utilizando ahora mismo, ¿no? sí. Es de lo más inerte. Los biberales de los niños están hechos de polipropileno. Es inerte porque no tiene ninguno de los componentes del monómero es tóxico. No nos gusta porque es plástico y se puede fragmentar, pero no es tóxico. El polipropileno es el que más... El polipropileno viene marcado con el número 6 y es con el número 5 y es PP, pone PP. Sí. La idea es no ser polipropileno. Es bueno el que no, el compuesto químico que hace el polímero no es malo, no está en la lista de los compuestos disruptores endocrinos y además, si no se calienta, pues no va a liberar nada. Es como el más inerte de los plásticos. Sí, yo tengo lo que la mala costumbre de lo meto en la vajilla y lo vuelvo a utilizar para... El plástico ni se mete en el microondas ni se lava. El plástico se tiene que deshacer. Está bien para llevártelo, para que te venga, para que te sirva de transporte, pero no lo someta a ninguna condición de lavado con calor, porque al final acaba perdiendo su textura y liberando microplásticos. Y si fuera lavado natural, si hubiera en la vajilla, no podría... Pues menos malo. Pero hay cristal alternativo, es decir, tienes 1000 cosas de bases de cristal que puedes utilizar que tienen la seguridad que es inerte. Sí, pero por ejemplo los tapers también. En mi casa los tuppers son todos de cristal, tienen la tapadera de plástico, pero si los voy a calentar le pongo un plato encima y le quito la tapadera y los caliento en el microondas. Y cuando voy a congelarlos los dejo con la tapadera de plástico porque están a 0 grados o a 4 grados bajo cero y no hay contacto con el alimento. El plástico no se calienta, nunca, ninguno de ellos. Porque o libera los componentes químicos o libera los fragmentos. Sí. Hola, buenas tardes. Era una impresión, ¿no? Yo es que no sé si, en vez de escucharme, las grabaciones, me siento más triste o más cabreada. Más cabreado. ¿No? Y entonces me pregunto, no sé cómo llega a eso, porque yo siempre lo veo con una sonrisa y cuando cuenta estas cosas, cuando las instituciones, la universidad, no sé, es como crónica de una muerte anunciada, pero no ya para nosotros, que nosotros ya no olvidamos de lo que sea, pero las generaciones. Sí. Así es. Y el peor de todo es que el argumento que me dan siempre, yo lo saben de los clínicos, es, pero nunca hemos estado mejor que ahora. Ayer lo decían, empezando una conferencia, ¿quién era quien estaba en la conferencia? Por primera vez, ya desde el 2012, ya hay una pérdida clara en la esperanza de vida en Estados Unidos. Ya ha empezado el declive en la esperanza de vida. Esa época dorada de los baby boomers y todo lo que habíamos alcanzado ha sido muy beneficioso, pero ya está empezando a verse la consecuencia de esta transformación. Hemos hecho una transformación medioambiental terrible, a ciegas. Y fíjate que no estamos centrando nada más que en el aspecto de la química del petróleo. Cuando empieza a hablar de la radiación no ionizante, que nosotros ni siquiera hemos estudiado en la vida porque no tenemos ni siquiera buenos métodos de medida. Dices, pero esto va a tener consecuencias. Probablemente. Entonces dicen, no, hay que empezar a recular en algunas cosas que no significan un adelanto. Sí, por ejemplo, cuando he dicho que visitaron el Congreso, que visitaron las ferrocarriles, que esta ley que España ha llegado tal, y yo me pregunto, cuando uno habla con los secretarios de derechos, como que mucha, y te dan esa evasiva o esa larga, esa historia, no sé, a mí se me ocurre que lo que este señor dijo cuando salió, sí, me pareció muy suave. Claro. Te voy a contar un argumento que está funcionando si mucho. nos lo tomamos en serio. Sí.
Hay un argumento que está funcionando. Ya han echado números a todo esto. Ya hay un grupo muy potente, europeo y americano, que ha empezado a ver con la autoridad cuánto está costando esto en términos de salud. Y dicen, ¿es posible que estas exposiciones cuenten a la baja por el 3% de la infertilidad? Y llegan a un acuerdo, sí. ¿Por el 4% del cáncer de mama? Sí. ¿Por el 7% de la obesidad infantil? Sí. Y cuando suma, son miles de millones. Y entonces dice, el sistema no puede soportar eso. El sistema, en Europa, el sistema público lo traga todo, lo sabemos. En Estados Unidos son las aseguradoras las que han dicho, no podemos pagar esa factura. Entonces, alguien va a tener que decir que hay que remediar ese riesgo porque es prevenible. Una de las grandes esperanzas, para darte tiempo una esperanza, es que esto no es castigo de Dios. ¿De acuerdo? Esto no es genética. Esto es malos hábitos. Y ya se está poniendo, cuando pones las cifras sobre la mesa cambia mucho. Te puedo pasar los informes, porque son preciosos, y más en las mejores revistas, el Lancet, de economía, de cuánto cuesta en términos de salud. Nosotros en Alimenta acabamos de publicar algo muy bonito sobre cuánto cuesta comer convencional frente a ecológico. ¿Tú de verdad te creías que era caro ecológico? Lo que es caro es seguir comiendo pesticidas. No te puedes imaginar la factura que vas a pagar. Tú en enfermedad y el Estado en curarte o en cuidarte. Que ese exceso que te parece a ti de comer ecológico, te lo está ganando salud. Eso es así. ¿Qué cuerpo se le queda? Porque está... Pues hermano, solamente decir, empezar a decir, no, como ciudadanos, no como consumidores. Tenemos la sartén por el mango, hay que empezar a educarse y decir no. Y decirle claramente a la gente, no te compro. Es decir, ¿tú te crees que alguno de estos, de los que llaman la gran distribución, se ha casado con alguien? No, solamente si el ciudadano o el consumidor compra. Si tú rechazas, yo el otro día delante de una familia, un padre y una madre, sin los niños, llevaban un carrillo con tal cantidad de porquería. No iban los niños, pensaban que llevaban los niños por la cantidad de chuche y porquería que llevaban de comida ultraprocesada. Hay que educar a la gente que eso no es posible que se coma así. Tú no puedes llevar esa cantidad de ultraprocesado súper empaquetado. Es malo para tu familia y para ti. Pero eso es cuestión de educación, ¿no? No habían creado o habían sufrido o había caído del cielo una bacteria que se comía en plástico. Sí, siempre eso sale todo bien. Sí. Siempre hay un milagro, pero nadie lo aplica. Pues es un cuento chino, ¿sabes? No, probablemente es verdad, pero no están dispuestos a desarrollarlo. A ver, que hay muchas palabras pedidas. Vamos a ordenar un poquito, ¿no, Emilio? No, estos son un par de... ¿Eres el padre de la criatura? Sí. Por eso, claro, por alusiones. Eso soy mal padre porque está rodeado de plástico, ¿no? Y una de las cosas que más me genera incertidumbre es muchas de las cosas que masticas son de silicona, para Caucho y silicona. Y luego, el biberón, la leche, cosas de plástico que me obligan a esterilizarlo y someterlo a alta temperatura. Sí. Y siempre me ha generado un poco de conflicto porque ver todo ese plástico burbujeando Y mira caras de polipropileno y lo único que tienes que cuidar es enjuagarlo bien o lavarlo bien o escurrirlo bien para que las micropartículas que se hayan liberado no se las coman. Hasta el año 2011 era policarbonato, que lo que liberaba era bisfenola. A todos mis niños que tienen 40 años lo hemos alimentado durante años con una infusión diaria de bisfenola. Y además, ¿sabes cómo preparábamos el biberón? Estaban siempre en una olla hirviendo, todos, y servían todos todas las veces. Perdían el color y perdían la transparencia, y yo decía, la cal, cuando ahora digo bisfenola. Y entonces le echábamos la papilla, le echábamos el agua caliente, se agitaba y después completabas con agua tibia. Eso es una infusión de bisfenola durante años. La media de bisfenola en la orina es 4 nanogramos mililitros. En la orina de todos los bebés de toda España ha sido durante años. Eso es un crimen. Y está denunciado desde el año 20, ¿vale? Del 25. Bueno, ahora ya no está el policarbonato. Tu hijo no va a tener policarbonato cerca.
lo otro es que Sí. no existe una reforma de la cocina y las tuberías ahora Son de polietileno de PEX, extrusado. Pero si pudieras ponerlas de cobre, mejor. Imagínate cómo será el polietileno extrusado de la tubería que hay para el agua caliente y para el agua fría. ¿De acuerdo? Unas aguantan hasta 60 grados y otras más. En mi casa, que es un ático viejo, el agua fría en verano sale a 95 grados. ¿De acuerdo? Dice, ¿y estas son las tuberías que me estás poniendo? Pero los de la construcción ni se han mojado ni le interesan. Es más, ni siquiera asisten a estas reuniones. Todo eso que está cambiando, los cementos, cola, toda esa historia de aditivos de fraguado instantáneo, que son resinas. ¿Pero cómo vas a poner eso en la casa? Bueno, yo lo primero quería darle la enhorabuena a nuestro invitado, al doctor Olea, por la conferencia magnífica, útil, amena que nos ha dado. Yo quería hacer dos preguntas. Se ha insistido mucho, has insistido mucho en tu conversación acerca de la importancia de consumir más productos ecológicos, pero tengo entendido que también hay fraude, cierto fraude en la visibilización o en la comercialización de productos ecológicos. ¿Qué se entiende por producto ecológico? ¿Qué normativas deben de cumplir? Y si todo lo que aparece en las tiendas, en los estantes de nuestros supermercados, como un producto ecológico, lo es. Eso es lo primero. Es cierto, te contesto esto. Es cierto que hay fraude, pero lo que hay que hacer es insistir en que se corrija ese fraude. ¿Pero cómo lo sabemos? Cuando vamos a un estante de un supermercado. No, lo que uno tiene que ir es al mercado del Violón los primeros sábados de cada mes. Allí se vende ecológico y esa gente comparte contigo la misma preocupación. Y hay, afortunadamente en Granada, entre varias cooperativas, hay suficiente producción de ecológico como para que compre ecológico. Pero el que compra ecológico pierde mucho tiempo, porque tiene que ir de tienda en tienda y echar toda la mañana. Y no va en contra de la rapidez. Pero el etiquetado, no hay una normativa que obligue a que el etiquetado Si de en la la tienda de productos ecológicos si en la etiqueta aparece la rosa, la flor verde con estrellas de la Unión Europea, eso está certificado. Es el único certificado que existe oficial en Europa. El resto son pues, denominaciones alternativas. Si tienes el certificado ecológico, eres ecológico. A ver, ya conté una cosa con respecto al ecológico. Un compañero nuestro, ya jubilado, José Luis Domingo de Rovira y Virgil, es un químico muy famoso de muchos años, llama a 38 amigos suyos y le toma una muestra de orina y le mide 208 residuos de pesticidas en orina. Cada uno tiene pues uno y otro. Lo invita a consumir ecológico durante una semana. Le vuelve a hacer el análisis de orina y caen los niveles de pesticidas al 20%. Y te dice, esto no es tan difícil, consume ecológico. Si quieres disminuir tu exposición, consume ecológico. No le des más vueltas, te podrán estar engañando a alguien, te podrán engañar un día con una alcachofa, pero si consume ecológico, dejas de enviar pesticidas. ¿Qué te creías? ¿Que era una cosa imposible? Y lo demuestra en publicaciones tan sencillas que está haciendo ya porque está jubilado y porque publica lo que le da la gana, ¿no? Y es eso. La transformación en los hábitos de consumo se tiene una repercusión inmediata en tus exposiciones. Tú sacas el plástico de tu cocina y dejas de ver bisonolar. ¿Qué te creías? ¿Que es que iba a estar allí? No, no está. Que hay una alternativa enorme para el consumidor o para la persona concienciada para empezar a eliminar las exposiciones. De hecho, hay ahora mismo trabajos como el de intervención en mujeres embarazadas. Y los resultados son inmediatos. Si sigue las recomendaciones, en tu orina desaparecen los contaminantes y entonces el beneficio va a ser importante e inmediato. Es decir, hay para consumo de comida, consume de temporada, consume de cercanía, de proximidad. Olvídate de lo ultraprocesado y consume ecológico. Entonces has cambiado enormemente tu dieta. Es decir, había unas cosas. Bueno, y por último, siempre añadimos una condición más que es pagar el precio justo por tu comida. Tendrás que empezar a darte cuenta de que la comida tiene un precio si es buena y es de calidad. Lo que no puedes hacer es seguir comprando un litro de leche a 50 céntimos. O te están engañando a ti o están engañando a la vaca.
pero alguien sale trasquilado en ese proceso, ¿no? Es decir, tendrás que pagar el precio justo. Hay muchas cooperativas, algunas de ellas en la subética ecológica en Andalucía, que tienen muchos socios, producen ecológico en todo y pactan el precio con el consumidor. Y si el precio va a ser muy elevado, no lo cultivan. Sí, hay que empezar a hacer ese tipo de conexiones en donde uno identifica que el productor tiene la misma conciencia que tú tienes, ¿no? Y una última pregunta con respecto al agua de grifo, que me ha llamado mucho la atención. Se recomienda mucho, ha recomendado mucho el uso del agua del grifo, el agua corriente, sobre la envasada. ¿Qué impacto puede tener sobre el agua que viene por las tuberías de nuestras casas si están hechas con materiales también la verdad es que no lo hemos contaminantes? todavía, porque esos materiales son muy nuevos. ¿Pueden contaminar el agua corriente? Pues podría sí, si el agua viene con muy alta temperatura, pero no si es el agua de fría. Es mucho más improbable. No lo sabemos todavía porque no sabemos la transformación de las tuberías dentro de los bloques o de la construcción nueva con el polietileno expandible, con el famoso PEX. Si él todavía tiene unas tuberías de cobre, pues se falla. Ya no hay casi en las nuevas construcciones. Pero si uno se va a hacer una casa de lujo, no, de capricho, pues pida cobre, porque sigue estando en el mercado. Pero claro, está el otro que hace petróleo. A ver, fíjate cómo es lo del petróleo. Un barril de Brent vale $83, para que tú te lo gastes en combustible para tu coche. ¿De acuerdo? Unas gafas bifocales de policarbonato, hechas con un policarbonato que hace Sabic en Cartagena, valen €500. Si el tipo del petróleo ha encontrado una mina en los productos derivados del petróleo, porque tienen un valor añadido tan alto que él ya no quiere que tú sigas quemando petróleo. Cómprate un coche eléctrico, pero no me quemes más el petróleo, que yo te voy a hacer cosas. Entonces lo que habrá que hacer es empezar a frenar esa ansia depredadora. Hubo el 15 de agosto la reunión mundial para el convenio de Ginebra para la reducción del plástico, y quien se salió con la suya, quien dijo que no firmaba, eran los países productores de petróleo. Dijeron que es intocable. Y dijeron una declaración, allí mismo dijeron, es que no recicláis. ¿Cómo que no reciclamos? Eres tú el que produce en exceso. Sí, es una lucha, como decía la compañera, muy difícil, pero uno tiene todavía, afortunadamente, en nuestro medio tenemos todavía la oportunidad de comprar materiales no de plástico. Bueno, en primer lugar también muchas gracias por su presentación, por lo menos para que se me entienda. Pero es que precisamente le quería comentar, consultarle sobre el tema de la mascarilla, porque yo tengo inmunodepresión por un proceso oncológico. Sí. Y entonces mi oncólogo me ha recomendado llevar mascarilla en lugares cerrados porque hay peligro de Entonces, quería preguntarle... Pero compañera, eso es un clarísimo ejemplo de riesgo-beneficio. El beneficio que tiene sobre el uso de la mascarilla probablemente es muy superior al riesgo de la exposición de esos microplásticos. Tenemos hallazgos de exposición casuales que no sabemos todavía muy bien qué significa, frente a un beneficio claro en la preservación de la exposición bacteriana o vírica, ¿no? ¿Pero todas las mascarillas son iguales? No, no son todas iguales. No son todas iguales. El problema es que es muy difícil sacar de qué están hechas. Probablemente las peores eran aquellas tan baratas que hemos utilizado antes de usar y tirar, que era polipropileno afieltrado, que es, en lugar de haber urdimbre en la fibra, lo que se hace es como en el soplero, ¿no? Que se aprietan la fibra para que se haga muy espeso, y era polipropileno, y eso era muy barato y muy lábil. De esta manera, ¿te acuerdas aquel pelusilla que tenían siempre después de un uso? Pues eso eran mascarillas de muy mala calidad y se fragmentaban. Y han provocado eso en la exposición masiva, que el polipropileno es el elemento más abundante en el tejido pulmonar. Quería comentar una cosa. Decía alguien, porque esto es donde va a acabar para la compañera, y no me encargo de ponerlo a esta diapositiva. Esto es dice, al final todo esto va a ser posible gracias a, ¿cómo se llama? Hanna, pues Hanna, a la adaptación de Hanna, a la resiliencia. Y mirad, el mejor ejemplo de adaptación que tengo yo aquí, me encanta, ¿no? Esto es
en Cuyarbaza, es un falso plátano que empezó a comer hace 30 años la señal de tráfico. Hace 10 años la señal de tráfico iba por ahí. Mira cómo está ahora la señal de tráfico. Es el mejor ejemplo de adaptación. Nos adaptamos a todo lo que hay. Rana, un beso. Gracias. Una última cuestión. Sí, por favor. Primeramente iba a hacer un comentario. Por favor. Al hablar de... Que sea breve, por favor. Cuando ha dicho la nutrición en ultraprocesado, etcétera, etcétera, eso en definitiva oculta una desnutrición, ¿no? Es que me he acordado que en estos días se está hablando mucho sobre que está volviendo el sarampión. Y el sarampión, básicamente, la causa principal viene a ser la desnutrición y la falta de vitamina A. Esa es la cuestión. Yo voy a hacer una pregunta. Tengo aquí un resumen de una entrevista que hice, no sé dónde lo hice, pero lo tengo aquí bien. Y es muy curioso. Dice, una mujer española utiliza, no me regalan, 14 productos. Sí. Yo de 14 productos al día. A una media de 38 al día. Es decir, 522 componentes dosificados por día. Y los oncólogos diciendo que todo es bueno porque lo dice la ley. Así es. ¿Eso no es terrorismo médico? No es terrorismo, es que ese es el criterio que dice la ley. A ver, tengo otra cosa. Vamos a empezar por la parte más seria, muy rápido. Hemos tenido todos siempre, históricamente, la confianza en que papá, el Estado, iba a cuidar por nosotros. ¿De acuerdo? Porque siempre así hemos estado educados y que los sistemas de protección eran suficientes como para protegernos a todos. Con este boom de la exposición química y de la modernidad, el conocimiento científico va muy por delante de la regulación. De tal manera que tardan años en hacer efectivo aquello que ya es una evidencia en investigación o investigación clínica. Seguimos amparados y pensando, por puro supervivencia, que todo está bajo control. Nuestra impresión es que no está bajo control. Estaba cuando este universo era mucho más limitado, ¿de acuerdo? Pero ahora se te ha escapado de las manos, porque ya no sabes ni siquiera lo que tienes en el mercado. Y la Unión Europea lo que hace es trimestralmente sacar del banquete unos cuantos productos químicos que han estado 10 años. Caen los pesticidas cada 6 meses, el linurón, el clorpirifos, el mancozeb, el manep, como a 2 por año. Hay 600 en el mercado. ¿Cuánto va a tardar en quitarlos? Se comprometieron en el año 19 de que iban a reducir el 50% del uso de agroquímicos en la producción agrícola en Europa. Acuérdate, para el 2030 el 50% de reducción. Sacaron los tractores a la calle y la baronesa dijo, bueno, a lo mejor no tenemos que hacer esa reducción. Donde dije, digo Diego. Y se acabó el paraíso. ¿De acuerdo? Es decir, la decisión política de ajustar el conocimiento a la regulación es lentísima, lentísima. Eso es lo que tenemos que exigir una vez y otra vez. Todo está dentro de la ley, nada es ilegal, pero no es posible que una familia o un individuo normal se meta 42 residuos de pesticidas en alimentación convencional al día, 42, todos ellos dentro de la legalidad. Porque solamente el 1,2% de lo que comen los europeos tiene algún residuo por encima de la legalidad. Le dices, pero hombre, pero esa legalidad ya no me sirve porque no me ha investigado el efecto combinado, cómo funciona el cóctel, a qué me estoy exponiendo. Y entonces están ahí nadando en unas aguas, os lo digo de verdad, que hacen agua que se hunden por todos lados. Es decir, el sistema está en un grado de ineficiencia y de fracaso que algunas agencias, como es la ECA, la que comentábamos antes, la de Finlandia, la Agencia Europea de Compuestos Químicos y Mezclas, ha sacado la espada y ha empezado a dar sablazos a derecha e izquierda y se sacó 4 cosméticos en septiembre del año pasado. El triclosan de tu pasta de dientes y 3 filtros ultravioleta. 2 componentes de las uñas, ¿de acuerdo? Porque son disruptores endocrinos y son tóxicos, pero están solos.
La EFSA, tu agencia de seguridad alimentaria, sigue pensando que todo está bien y sigue muy feliz con el sistema. Es más, ahora vamos a importar productos de Mercosur donde no hay un control tan estricto en el residuo de pesticidas. Dice, pero tío, ¿cómo puede haberme metido en esto? Esa es la gran tragedia de Europa, que aquello que nos habían vendido en el año 2019 como The European Green Deal, el gran reto verde europeo, iba a ser el ejemplo del mundo, llegó COVID y sus amigos y se ha difuminado. Porque la situación económica es difícil, porque necesitamos otros socios, pero ¿Y quién avala todos esos decretos, todo ese conocimiento? ¿Quién lo de hablar? ¿La ciencia? No sé, la ¿O el ciencia. científico? Ni idea, no soy capaz de responder de hecho. Sí. Bueno, la última pregunta me la reservo yo. Seguramente, Nicolás, todas estas investigaciones que lleváis a cabo de alguna manera molestan, ¿no?, a alguna parte de la industria. No, lo digo por el comentario que ha hecho del artículo de Guardian, Sí. que no sé si ese tipo de artículos entrarán dentro de campañas Pues no lo sé, financiadas por... Nosotros no hemos sentido, fijar que son 48 años en el tema, nunca ningún tipo de amenaza, ni ningún tipo de, ni de denuncia, ni de amenaza, ni de apercibimiento. Es más, nos han seguido financiando la investigación del Estado durante todo este tiempo, tanto autonómico como nacional como europeo. Yo siempre he pensado que si algún día se leyeran lo que publicamos, dejarían de pagarnos, pero como tampoco se lo ven. Pero becas no habéis pedido a Agua de Lanjarón, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente, cuando hay que hacer esa primera declaración de intereses, que de si alguien de la industria te ha costeado, nunca. Es más, ni siquiera se han interesado por el problema. Porque uno dice, pero si los más listos de mi promoción eran ingenieros, algún día te vendrán a alguno de estos foros para escuchar algo. No le importa. Yo creo que no ven esto como ninguna amenaza. Para ellos no somos ninguna amenaza, ¿no? El lobby en Bruselas está muy bien estructurado. El lobby de discusión es político, por los partidos políticos, económico, por los productores, y ciencia no está representado nunca. Cuando yo voy a Bruselas representando a España, o iba representando a España, voy como un francotirador que no me fío de nadie, porque no hay un lobby científico. Yo siempre he echado en falta que ciencia tuviera también un lobby, pero no lo tiene. Muy bien, pues muchas gracias.